Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos con el bloque de la Copa del Mundo 2026. Y la selección mexicana de fútbol está viviendo uno de sus momentos más gloriosos en la historia de los mundiales. Y es que la Tri logró lo que parecía un sueño: vencer por 3-0 a República Checa y cerrar con puntaje perfecto en el grupo A de esta Copa del Mundo. Algo que jamás se había conseguido en toda su historia. La primera mitad fue mucho más estudiada, con llegadas pero sin esa puntada final que desnivelara el marcador, dejando la pichanguita en 0 al descanso. Pero en el complemento todo cambió y se desató la locura en el Estadio Azteca. Primero con el gol de Mateo Chávez a los 55 minutos que rompió la paridad, y luego el de Julián Quiñones a los 61 minutos que fue un baldazo de agua fría para los checos. Ya sobre el final, el propio Álvaro Fidalgo puso la lápida con el tercero, sentenciando una actuación histórica. Con este resultado, el combinado azteca se asegura el primer lugar de su grupo con 9 unidades, dejando sorpresivamente a Sudáfrica con el segundo puesto y a Corea del Sur como tercero, mientras que los europeos se quedaron sin nada, eliminados de esta Copa del Mundo 2026. Y es que lo que pasó en el otro partido del grupo fue una cosa de locos. Como se los avisamos, Sudáfrica hizo historia al vencer por la mínima diferencia a Corea del Sur, y con este golpazo lograron por primera vez en toda su historia superar la fase de grupos y meterse a los 16avos de final. Al inicio los coreanos, como ya es costumbre, se adueñaron del balón y del ritmo del partido, pero con el pasar de los minutos esa posesión se volvió hueca, sin profundidad ni claridad, y los sudafricanos, al verse más cómodos en la cancha, empezaron a crecer y generar mucho más peligro. A pesar de que el rival mantenía la pelota, era el conjunto africano el que llegaba con más peligro al arco rival, aunque no lograba concretar las situaciones que podía generar. Sin embargo, llegó el minuto 63, cuando Maseko sacó un remate de zurda desde el área para romper el cero y dar la ventaja a su equipo, dejando a Corea del Sur sin ninguna reacción luego de recibir el tanto, ya que en el tramo final los asiáticos se volcaron con todo, mandando centros al área en busca del empate que les asegura la clasificación. Pero la defensa sudafricana se plantó firme y defendió el resultado con todo, por lo que con este triunfo Sudáfrica llega con 4 puntos y se asegura el segundo lugar de su grupo A, clasificando a la siguiente ronda, donde se mira ante Canadá. Por el otro lado, Corea del Sur se queda con 3 unidades en la tercera casilla y ahora tendrá que rezar para que los otros resultados le sean favorables, a ver si logra colarse como uno de los mejores terceros de esta Copa del Mundo. Y en el estadio Huancayo hubo de todo, y es que el Rojo Matador vino desde atrás para vencer por 2-1 al Unión Minas en un partidazo correspondiente al grupo E de la Copa Caliente de la Liga. El compromiso empezó cuesta arriba para el equipo huancaíno, porque a los 12 minutos Yosine Ríos apareció para sorprender al arquero Campos y poner el 1-0 para los mineros, dejando helada a la gente del incontrastable. Con esa ventaja, el equipo local adelantó sus líneas y se fue con todo en busca del empate, pero se topó con una defensa rival bien plantada, que además esperaba su chance para salir de contragolpe. Sin embargo, cuando el primer tiempo agonizaba, Gianfranco Falconi se vistió de héroe para decretar el 1-1 parcial y devolverle la tranquilidad al equipo huancaíno. En la segunda mitad, el partido se convirtió en un ida y vuelta tremendo, pero el panorama se inclinó para los locales cuando Unión Minas se quedó con 10 hombres por la expulsión de López. Los ingresos de Caballero y Carabaño le dieron más peso ofensivo al equipo del Rojo Matador, que terminó encontrando su recompensa sobre el final, cuando Caballero conectó un cabezazo tras un centro preciso de Falconi para firmar la remontada y el 2-1 definitivo. Con esta victoria, Sport Huancayo llega a 4 puntos en el grupo E, igualando con ADT, su próximo rival en la tercera fecha, en un duelo que será clave por la clasificación a la siguiente ronda. Por su parte, Unión Minas se quedó con una sola unidad y cerrará su participación ante Alianza Universidad de Huánuco, que aún no conoce de victorias. Y lo que pasó en el grupo G de la Copa Caliente fue de replay, porque el Santos de Nazca logró un triunfo importantísimo por 2-1 frente a Ayacucho Fútbol Club, sumando así sus primeros 3 puntos después de un arranque bastante complicado. El partido se definió recién en el segundo tiempo, cuando la primera mitad fue muy equilibrada, con mucho roce, pero sin efectividad en las áreas, dejando el partido en 0 al descanso. Apenas empezó el complemento, Aguirre abrió la cuenta tras una asistencia de Orlando Andía por el sector derecho, adelantando el equipo del Chicho Salas y desatando locura en las tribunas. Lejos de conformarse, Santos mantuvo la intensidad y siguió generando peligro hasta que a los 84 minutos una acción colectiva entre Carrizales, Andía y Curiel acabó con la definición de Gerardo Quiroz para poner el 2-0. Pero cuando todo parecía controlado, Ayacucho reaccionó de inmediato y 2 minutos más tarde, González venció al arquero Izaguirre para descontar y poner algo de suspenso al tramo final.
A pesar del golpe, el marcador ya no se movería y Santos se llevó una primera victoria en el torneo, mientras que los zorros cierran su participación en esta fase de grupos sin puntos. Ahora veremos si en la siguiente jornada el equipo nazqueño puede clasificar a los 16avos de final. Y cuando parecía que en Alianza Lima no habrían novedades, en las últimas horas se pudo conocer que sí haría un fichaje, aunque no sé si bomba. Se los avisamos en otros videos, el club victoriano no tendría flujo de caja para poder contratar algún refuerzo en alguna zona del campo de juego, por lo que los íntimos no tenían previsto salir desesperadamente al mercado de pases, porque además el plantel que conquistó el torneo de apertura dejó buenas sensaciones. Sin embargo, se pudo confirmar que se habrá una incorporación en la victoria, aunque no precisamente dentro del campo de juego. Y es que el periodista deportivo, allegado al fondo blanqueazul, José Varela en Limpiados, reveló que el comando técnico, encabezado por Pablo Guede, sumará una nueva pieza pensando exclusivamente en el torneo clausura. Y ojo, porque no se trata de un futbolista ni de un fichaje bomba que vaya a quemar las redes sociales entre los hinchas, sino de una apuesta estratégica que internamente consideran clave para pelear el título nacional sin necesidad de disputar los playoffs. El elegido es Mauro Javier Potenzoni. Se trata de un ex defensa argentino con recorrido internacional y que además tiene un dato bastante particular. Durante su etapa como futbolista, pasó por el Mallorca de España y fue dirigido por Héctor Cooper, actual técnico de Universitario. Un detalle curioso que conecta indirectamente a los principales candidatos al campeonato. Para quienes decían que Alianza Lima no se va a reforzar, ¡Ajá! pues yo les digo que no es así. ¡Ah! No es así. Es más, hasta ahí lo dijo, ¿ah? No es tan así. No, yo dije que se estaba evaluando algunas opciones. Correcto. ¿Ya? Y que no estaba del Pero todo que era... cerrado. Atención, ¿ah? Ya. Atención. Alianza Lima sí se va a reforzar. Sí se va a reforzar. De hecho, tengo aquí el nombre y apellido de la persona que ya va a llegar a Alianza Lima en las próximas horas. Así es argentino, es defensa, jugó de defensa, ya creo que ya avancé con algo. Es argentino, fue futbolista, y cuando digo fue futbolista es que la persona que llega va a venir a reforzar, sí, a Alianza Lima, pero va a reforzar el cuerpo técnico de Pablo Guede. El cuerpo técnico de Alianza Lima, el comando técnico de Alianza Lima se refuerza de cara al torneo clausura. Como informó Varela, Potenzoni llegará en las próximas horas para incorporarse al grupo que trabaja con Pablo Guede. La decisión responde a una necesidad puntual detectada por el club, más allá de que el técnico argentino cuenta actualmente con profesionales cercanos como Brian Angulo, Emiliano Papa y el profesor Barraza. Desde la dirigencia entendieron que todavía existe un aspecto susceptible en la mejora. Pero ¿cuál es exactamente su labor? Al parecer, Mauro Javier Potenzoni tendrá una función netamente analítica. El argentino observará los partidos desde la zona superior de los estadios, manteniendo comunicación permanente con el banco suplentes. La idea es ofrecer una lectura distinta del compromiso, detectar movimientos tácticos, corregir posicionamientos y entregar información inmediata durante el desarrollo de los encuentros. En tiempos donde el análisis de datos tiene cada vez más relevancia, en Alianza consideran que ese tipo de herramientas pueden marcar diferencias en partidos cerrados. Y siendo sinceros, en torneos tan ajustados como la Liga 1, un pequeño detalle puede terminar definiendo un campeonato entero. Otra novedad que no parece sonar tiene relación con el mercado de jugadores. Aunque hasta ahora no existen negociaciones avanzadas para incorporar futbolistas, por el tema económico que les hemos avisado, tampoco se puede descartar absolutamente nada. El libre pases continúa abierto, y los mandamases blanquiazules manejan la situación con total hermetismo. Lo cierto es que la postura institucional parece bastante clara. El plantel campeón de la apertura cuenta con el respaldo total del comando técnico y de la dirigencia blanquiazul. Además, el cupo de extranjeros ya se encuentra cubierto, situación que complica cualquier movimiento adicional, obligando a pensar muy bien cada decisión para no terminar fichando a un futbolista que termine dejando bastante que desear. En cuanto a las posibles salidas, la posición también es firme. Existen sondeos reales desde el extranjero por algunos integrantes del plantel, sobre todo por Renzo Garcés. Sin embargo, nadie se moverá de Alianza a menos que haya una oferta económica realmente importante. Todo al indicar que los íntimos no están dispuestos a debilitarse justo en el momento más importante de la temporada. De hecho, dentro del club consideran que mantener la base del equipo resulta fundamental para sostener el rendimiento mostrado durante todo el primer semestre. Romper la estructura deportiva por operaciones menores sería un golpazo innecesario, sobre todo cuando el objetivo principal sigue siendo evitar el tetracampeonato del compadre a fines de este 2026. Y mientras el pueblo blanquiazul espera alguna sorpresa en el mercado,
El equipo sigue entrenando desde el lunes, pasado luego el extenso periodo de vacaciones. El receso por el Mundial permitió recuperar energías, aunque Pablo Guede sabe perfectamente que el margen de error será mínimo durante el clausura. Recordemos además que Alianza Lima viene afrontando la Copa de la Liga caliente utilizando principalmente futbolistas de sus categorías formativas. Debido a ello, el plantel principal permanece al margen de esa competencia y continúa concentrado exclusivamente en llegar en óptimas condiciones al reinicio oficial de la temporada. Por esa razón, el próximo encuentro oficial dirigido por Pablo Guede recién se disputará en la fecha inaugural del torneo clausura. Allí los blanquiazules recibirán al Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva el domingo 19 de julio a las 7 de la noche. Será entonces la primera prueba para este renovado comando técnico y también la oportunidad perfecta para comprobar si la incorporación de Mauro Javier Potenzoni termina siendo un acierto. A veces los campeonatos no solamente se ganan con nombres rutilantes dentro del campo, sino también fortaleciendo las decisiones fuera de él. Por lo pronto en la victoria, todo es tranquilidad. Y lo que pareció un mercado tranquilo para Universitario de Deportes terminó convirtiéndose en una verdadera mininovela. Porque sí, llegaron Gianluca Lapadula, Adrián Quirós y Jordan Givín, pero en AT todos sabían que el libro de pases no estaba cerrado. El comando técnico de Héctor Cooper y los directivos encabezados por Franco Velasco tenían claro que podían aparecer más movimientos, sobre todo por el interés extranjero que existía sobre varias piezas claves y muy importantes del plantel merengue. Ya les avisamos del interés por Jairo Concha, Alex Valera, Cesarenga, pero también Jesús Castillo. Al final de este último se pudo confirmar que podría tener los días contados en la U, porque una de las grandes novedades que hoy sacude el pueblo crema tiene como protagonista al volante nacional, y todo apunta a que su futuro volvería a estar lejos de la Liga 1. Como se informó en las últimas horas, existirían hasta 2 ofertas concretas provenientes de Europa, y todo era indicar que la operación podría avanzar en cuestión de días. La situación no tomaría por sorpresa a la dirigencia estudiantil. De hecho, según se pudo conocer internamente, ya se manejaba este escenario desde hace semanas atrás. Incluso, como muchos recordarán, a inicios del año ya habían existido sondeos desde el extranjero por el volante nacional. Por eso, cuando el mercado europeo abrió sus puertas en junio, en ATE entendieron que las propuestas económicas podrían volverse mucho más fuertes y concretas. Antonio García Páez fue bastante claro al respecto. El gerente deportivo de la U reconoció que el panorama está encaminado y dejó abierta la puerta para una transferencia al exterior. Eso sí, la postura institucional es muy firme. Si Jesús Castillo abandona el club, únicamente será mediante una venta, nada de préstamos ni sesiones temporales. En Universitario consideran que el futbolista tiene mercado y que cualquier operación debe beneficiar tanto al jugador como a la institución merengue. Y ojo, porque aquí hay un detalle importante. Héctor Cooper considera a Castillo una pieza fundamental dentro del esquema crema. El técnico argentino valora muchísimo su despliegue, equilibrio y capacidad para sostener el mediocampo, pese a que en este 2026 sus rendimientos han dejado bastante que desear para gran parte de la hinchada merengue. Sin embargo, también entiende que el fútbol es dinámico y que una oportunidad europea, especialmente para un jugador de 25 años, muchas veces resulta difícil de rechazar. Por eso nos sorprende que el comando técnico haya comenzado a trabajar paralelamente en posibles reemplazos. La prioridad absoluta hoy es encontrar un volante de contención extranjero, no necesariamente un sustituto idéntico, sino un futbolista que amplíe las variantes tácticas y eleve la competencia interna. Como se los avisamos anteriormente, la búsqueda continúa y aún no existe una decisión definitiva. Y acá aparece otro capítulo interesante. El vocero no oficial de la dirigencia estudiantil, el periodista deportivo Gustavo Peralta, reveló que Universitario se tomó algunas horas adicionales para revisar nuevos perfiles que aparecieron en carpeta. El mercado de pases actual está complicado, porque conseguir futbolistas de nivel a mitad de temporada en esta parte del mundo nunca es sencillo. Muchos ya tienen contratos vigentes, otros poseen cláusulas elevadas y algunos simplemente no desean cambiar de país en plena competencia. De hecho, Antonio García Páez explicó precisamente esa dificultad. Encontrar jugadores libres en junio resulta extraño, más aún cuando se busca calidad inmediata. Romper el chanchito para pagar cláusulas tampoco parece ser la primera opción de la dirigencia. Por ello, el área scouting sigue evaluando alternativas antes de dar el golpe final. En esa línea, uno de los nombres que perdió fuerza fue la de William Carvalho. La posibilidad no prosperó y las conversaciones no avanzaron. Distinto es el caso de Esteban Rolón, el volante argentino, que aún continúa siendo una opción real y cuenta con la aprobación del comando técnico, mientras que lo del otro argentino nacionalizado chileno, Leonardo Gil, también sería siendo evaluado, aunque más de lejos. Y es que desde ATE insisten en que todavía no existe humo blanco y cualquier cosa podría cambiar en las próximas jornadas. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like.
es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Mientras tanto, otras posibles salidas continúan generando expectativa. Alex Valera sigue despertando interés desde el América de Cali, y aunque la postura oficial es retenerlo, en el fútbol nadie puede garantizar permanencias absolutas. García Páez fue enfático al señalar que el delantero nacional es fundamental y que no existe intención de desprenderse de él, pero también dejó una puerta entreabierta. Si aparece una propuesta beneficiosa para todas las partes, será evaluada. Algo similar ocurrió hace poco con Jairo Concha, quien estuvo en la órbita del Independiente del Valle. Aunque el interés no prosperó, la situación dejó en evidencia que varios integrantes del plantel han despertado atención internacional gracias al rendimiento colectivo conseguido en las últimas temporadas. No olvidemos además que este grupo viene de conseguir el título nacional en el 2025, lo que significó su anhelado tricampeonato, y que gran parte de sus futbolistas forman la base de este equipo campeón que tanto valora el comando técnico. Precisamente por eso Cooper ha insistido públicamente en la necesidad de recuperar el mejor estado físico de varios futbolistas antes de obsesionarse exclusivamente con nuevas contrataciones. Ahora, regresando al caso puntual de Jesús Castillo, que genera bastante incertidumbre, existe un elemento adicional que alimenta el hype entre los hinchas nacionales. El seleccionado peruano ya conoce el fútbol europeo. Durante la temporada 2023-2024 defendió la camiseta del Gil Vicente de Portugal, aunque no logró consolidarse plenamente y salió por la puerta de atrás. En total disputó 31 encuentros antes de retornar al Perú y reencontrarse con su mejor versión vistiendo la camiseta crepe. Esa experiencia previa puede jugar un papel decisivo. Adaptarse nuevamente al viejo continente será mucho menos complejo y algunos consideran que esta podría ser su verdadera revancha internacional. Se rumora incluso que clubes portugueses siguen observándolo atentamente. Aunque aún no existen confirmaciones oficiales sobre los equipos interesados, varios nombres comienzan a sonar más fuerte que nunca. Entre las posibilidades aparecen equipos recién ascendidos como el Marítimo, el Académico Vizela o incluso el que se salvó del descenso, el Casa Pía. Equipos que conocen muy bien el mercado peruano. Recordemos que en el caso del Marítimo ya había fichado a otro nacional, Percy Liza, mientras que el Casa Pía ya había mostrado interés por Diego Grimaldo o el propio Jesús Castillo cuando ambos defendían al Sporting Cristal. Recordemos además que hace unas semanas atrás, desde Grecia se empezó a rumorear que el Panathinaikos podría hacerse con los servicios del volante nacional. ¿Será que uno de los equipos más grandes del país helénico se lleva a Jesús Castillo? Nada está cerrado, pero tampoco sería extraño que la operación termine concretándose dentro del fútbol portugués. Por ahora, Universitario de Deportes mantiene la calma. La dirigencia sabe que perder un futbolista importante siempre representa un golpazo deportivo, pero también entiende que vender al extranjero puede fortalecer económicamente al club y abrir espacios para nuevas incorporaciones. Los hinchas cremas, por supuesto, siguen atentos y muchos ya empezaron a quemar las redes preguntando quién será el nuevo 6. ¿Será alguno de los argentinos, Rolón o Gil? ¿Será el portugués Carvalho? ¿O será alguno de los ecuatorianos que han ofrecido en los últimos días? ¿Seguirá Jesús Castillo en ATE para disputar el torneo clausura? ¿O volverá a hacer las maletas rumbo a Europa? Todo parece indicar que la respuesta la tendremos más temprano que tarde. ¿Pero tú qué opinas? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.